Hoy te presentamos a los 5 personajes que gobernaron detrás de los presidentes de la República. Ellos eran quienes movían los hilos del poder detrás del presidente. Aun cuando la mayoría ya había tenido su oportunidad, pero la sed del poder los mantuvo detrás del trono, por lo que muchos presidentes terminaron siendo solo sus títeres. Bienvenidos al Nopal Time Stops. Somos Saúl Soltero y Juncal Solano y hoy te presentamos los 5 personajes que gobernaron detrás de los presidentes. Número 1. José Córdoba Montoya. Cuando Salinas se puso la banda presidencial surgieron muchas dudas respecto a su inexperiencia, pues es uno de los presidentes más jóvenes que ha tenido México con tan solo 40 años. Sin embargo, la mayoría de sus periodos parecía que México por fin despegaba. Aunque no fue precisamente el joven presidente Salinas el artífice de esos logros superficiales. En su gobierno parecía que solamente las pistolas del pelón diabólico tronaban, ya que nadie parecía brillar más que él. Sin embargo, detrás de sus sombras estuvo un hombre que llegó desde el viejo continente y que nunca le gustaron los reflectores. José Córdoba Montoya. Este hombre, del que pocos recuerdan, llegó a México de la mano de la gente cercana al pelón más odiado del país, y que pronto se convirtió en su mano derecha quien le hablaba al oído. Al llegar a la presidencia, en medio del escándalo del fraude electoral por la caída del sistema, Córdoba Montoya ya se había naturalizado mexicano y pasó a ser jefe de la oficina del presidente Salinas. Ahí, el hombre de origen francés se convirtió en el todopoderoso del gabinete salinista, en donde se convirtió en el centro de las principales decisiones políticas, sociales y económicas nacionales y hasta internacionales del gobierno mexicano. Salinas no tomaba ni una decisión sin antes consultar a su asesor estrella, quien siempre seguía la línea que le marcaba. Todo esto se vio reflejado en la firma del Tratado de Libre Comercio, tras lo cual el propio pelón diabólico atribuyó este supuesto logro al hombre galo. Incluso en los Estados Unidos reconocían a Córdoba Montoya como el verdadero canciller, llegando incluso a declarar el presidente Bush padre: cuando viene el señor Montoya, ya sabemos que el presidente Salinas quiere algo importante. Córdoba Montoya vigilaba muy de cerca al presidente Salinas, a tal grado que instaló su oficina justamente afuera de la del presidente, para poder estar al tanto de quién entraba y quién salía. Se abría una puerta y ahí estaba él. Se cerraba otra y ahí estaba. Su presencia omnímoda le hizo merecer un sinfín de calificativos como supersecretario, eminencia gris, alter ego de Salinas, presidente adjunto, vicepresidente, virrey, poder tras el trono, dedo oculto y el cerebro, que evidenciaron su poder absoluto detrás de la pelona malvada de Salinas. Pronto, los secretarios de Estado y gobernadores recurrieron a él antes de tomar decisiones importantes. Se dice que la mayor prueba de que el francés era quien movía al presidente Salinas fue la unción de Zedillo como presidente tras la muerte de Colosio, pues Zedillo era protegido por Córdoba Montoya y de los pocos elegibles para candidato. Salinas ya no quiso más sombras y tras los problemas críticos que enfrentaba en su último año de gobierno, prefirió exportar a su sucesor estrella como representante de México en el Banco Internacional de Desarrollo en Washington, D.C. Su papel protagónico y perverso fue llevado a la pantalla grande con la película Colosio. Dicen que se está inclinando por la idea de una acción concertada. Si me permite un consejo, no anuncie ninguna hipótesis de complot sin mencionar a los participantes. No discuto mis líneas de investigación con nadie, doctor. Yo solo quiero ayudarle. Como los que están metiendo las narices en todos mis videos. Y no solo en los míos, en los que hay en todas las dependencias. Sería una falla muy grave del sistema de seguridad. Confío en que me hará saber si sabe quién lo ordenó. Por supuesto. Y le insisto, no externe ninguna hipótesis sin tener las pruebas necesarias. La prensa está especulando con nombres.
todos van a suponer que las filtraciones vienen de su oficina. No me subestime, doctor. Yo sé de estas cosas. La relación con la prensa es su especialidad. Como dicen en mi tierra, cuando se anega el campo, salen las ratas. Con permiso. Número 2. Porfirio Díaz. Al terminar su primer mandato en 1880, el general Porfirio Díaz respetó los ideales de su revolución de Tuxtepec, en la cual rechazaba la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada y convocó a elecciones. El ganador de la contienda electoral fue su compadre Manuel González, a quien apoyó incondicionalmente. De hecho, su compadre lo nombró ministro de Fomento y después se fue como gobernador de Oaxaca. Debajo de la sombra del general Porfirio Díaz, Manuel González continuó con la misma ideología porfirista de darle impulso a la modernización del país, sobre todo mediante la construcción de la línea de ferrocarril y la consecución de la paz mediante la fuerza. En algunas fuentes, el Manco González es conocido como el presidente acosado por el otro presidente llamado Porfirio Díaz. Tras 4 años de mandato, en 1884, entregó el poder a su compadre, quien ya no dejaría la presidencia hasta 1911 tras elegirse en 7 ocasiones. Número 3. Plutarco Elías Calles. Luego de su numerito en contra de la Iglesia Católica, a cuyos creyentes persiguió en la Guerra Cristera, Plutarco Elías Calles dejó el poder en 1928 tras 4 años en la silla. A quien debía entregarle la bandera presidencial era el general Álvaro Obregón, quien ya había gobernado en 1920 a 1924, dejando al país en manos del propio Calles. Sin embargo, luego de ganar las elecciones constitucionales, Obregón fue asesinado de forma misteriosa, por lo que Emilio Portes Gil recibió de manos de Calles el poder como presidente interino y convocar a elecciones. Dada la tibieza del presidente Portes Gil, Calles comenzó a meter su cuchara en los asuntos nacionales. Mientras Portes Gil quería solucionar y ponerle fin de una vez a todos los conflictos cristeros, Calles, a quien nombró secretario de guerra, siguió con su práctica de persecución al clero y se desataron algunos enfrentamientos en Sonora, Veracruz, Nuevo León, Chihuahua y Durango, volviendo a tensar al país. A tal grado que con el plan de Hermosillo, algunos políticos pretendieron levantarse en contra de Calles y de paso desconocer al presidente Portes Gil. Sin embargo, llegaron las elecciones para elegir al presidente constitucional y Calles designó a Pascual Ortiz Rubio como candidato, quien ganó en medio de acusaciones de fraudes a José Vasconcelos. Así, en 1930, Pascual Ortiz Rubio comenzó su gestión para los próximos 4 años y sufrió un atentado al poco tiempo que casi acaba con su vida. Intentó gobernar al margen del jefe máximo, como se le conocía a Calles, quien siguió mandando en la vida política de México. Ortiz Rubio se ganó conflictos con gobernadores y miembros de su gabinete, impuestos por el jefe máximo que hacían lo que Calles pedía, por lo que no pudo más con la sombra del jefe máximo y en 1932 renunció a la presidencia. Su lugar lo ocupó Abelardo Rodríguez para concluir el periodo y Calles fue asignado como secretario de Hacienda, por lo que manejó la economía nacional a su antojo. Llegaron nuevos tiempos electorales en 1930 y Calles soltó su clásica frase: "Quien quiera la silla, que se forme", por lo que el general Lázaro Cárdenas resultó el bueno para suceder a Abelardo Rodríguez. Sin embargo, Cárdenas no estaba dispuesto a alargar el periodo del maximato como se le conoció y exilió a Calles a Estados Unidos, lejos de cualquier influencia. Así terminó el periodo en el que era frecuente decir cuando visitantes pasaban cerca del castillo de Chapultepec: "Aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente". Número 4. Marta Sagún. Para nadie es un secreto que Marta Sagún era la que llevaba los pantalones en Los Pinos y, al ser la más cercana a Vicente Fox, manejando a su antojo a su marido, llevándose el crédito de muchas decisiones que el de las botas tomó para el país. Esto fue perfectamente relatado en el libro titulado La Jefa, de Olga Warland, así como en Las Crónicas Malditas de la misma autora. Incluso
En esos 2 libros se habla sobre las prácticas de brujería de la Martita para hacer caer al de las botas en sus redes y después gobernar por él. Esto fue objeto de otra investigación del autor José Gil Olmos en su obra Los Brujos del Poder, donde reitera lo dicho por Olga Warner. En 2012, el propio Vicente Fox reconoció en entrevista a Milenio Televisión que su mujer lo ayudaba a gobernar. Las mujeres de hoy tienen mucha más visión que los hombres y han mandado siempre, aclaró Fox en esa ocasión. Cuando se le preguntó en esa misma entrevista si ambos gobernaron México y si la pareja presidencial era efectiva, respondió afirmativamente a ambas preguntas, no dejando lugar a dudas. Aquí te presentamos ese pequeño fragmento de la entrevista. ¿Que realmente usted o lo gobierna Marta Sagún? Ambos. Ambos. Y ambos No me da gobernaron ninguna pena México. decirlo, ¿eh? Y ambos gobernaron Sí. México. Sí. ¿De veras? Sí. O sea, lo de la pareja presidencial era efectivo. Claro, por supuesto que sí. No me digas. Sí. ¿Y qué de tiene pronto malo? les decía? Si las Vamos a hacer mujeres tal hoy tienen cosa. mucho más visión que los hombres. Bueno, no, hoy siempre han tenido. Y han mandado siempre. Del matriarcado para acá. Para- Agarrones verbales, Todos los días. desgreñadero. No, ¿No? pero agarrones y todos los días, pues ese es el chiste. Neta. Diferencias en el debate y en el diálogo, claro. Neta. Pero En esas diferencias. todo tranquilidad, Vicente, todo tranquilidad. ¿Marta le pega? No me alcanza, no me alcanza. Vamos a hacer una nalgada. ¿No? ¿Nunca? No me alcanza la carrera. Claro, con No eso por la sacado. Y número 5, Carlos Salinas de Gortari. Después de escuchar la anterior historia, donde José Córdoba Montoya movió al gobierno de Salinas de Gortari, a este le llegó su momento de gobernar a plenitud en el presente periodo de Peña Nieto. De entrada, el gabinete del Copetes lo integran políticos de confianza del pelón diabólico, como lo son Claudia Ruiz Massieu, quien al inicio del gobierno de Peña Nieto fue secretaria de Turismo, luego de Relaciones Exteriores y actualmente se desempeña como secretaria general del PRI y es sobrina de Salinas. Andrés Macié Fernández, cabildero de Peña Nieto e hijo de ex asesor del pelón. Emilio Lozoya fue titular del ISSSTE en tiempos de Salinas, mientras que hoy es el corruptazo exdirector de Pemex. José Antonio González Anaya es concuño del expresidente y hoy secretario de Hacienda. Otto Granados es el secretario de Educación Pública del Peñeco, pero durante el periodo de Salinas se desempeñó como portavoz de la presidencia. José Carreño es el actual director del Fondo de Cultura Económica y también fue portavoz del pelón diabólico. Carreño es el padre de Paulo Carreño King, quien hoy es el titular de medios internacionales de Peña Nieto. Javier Treviño fue designado subsecretario de Educación Básica con Peña Nieto, pero hace más de 20 años fue director de comunicación de la Embajada de México en Estados Unidos. Finalmente, Pedro Joaquín Colwell, secretario de Energía, fue el titular de Turismo en el periodo de Salinas. El inicio de su bajísima ignorantísima Peña Nieto fue muy similar al del gobierno de Salinas, con la presentación de supuestas reformas estructurales invocando héroes nacionales. Salinas invocó a Zapata, Peña a Cárdenas. Al igual que el Salinas, también el Copetes ha buscado a la prensa internacional para promocionar su gobierno. Salinas encarceló a La Quina, el líder petrolero cuando llegó a la presidencia, y Peña a la Chucky Gordillo, líder del CENTE. La principal prueba de esto fueron las 2 declaraciones del pelón más odiado de México cuando reconoció tener influencia en el actual gobierno. Cuando usted subió al poder, ¿verdad? Usted metió preso al principal petrolero, ¿verdad? Y eso causó muy buena aceptación. Peña Nieto hizo lo mismo con una sindicalista, pero parece que a él no le ha ido tan bien como a usted en algunos puntos, porque ha bajado mucho la popularidad. La pregunta es, ¿realmente usted tiene y maneja las fichas del gobierno de Peña Nieto? De hecho, muchos funcionarios fueron suyos. Hay una sobrina suya también como canciller. ¿Tiene usted influencias? Mire,
Yo me dedico a la batalla de las ideas. Me interesa el debate sobre las principales tendencias que estamos viendo. Vivimos un mundo muy complejo. Es una época de ansiedad. La gran crisis económica mundial de 2008 no termina por solucionarse. Se le llama la gran recesión. Y ahora lo que llaman lo nuevo normal es el estancamiento económico. Claro, incluso con un riesgo de deflación. Ahí está la caída de los precios de las materias primas. Algunos países importadores de petróleo, por ejemplo, los ha beneficiado. A los exportadores nos ha perjudicado. Pero en general, estamos viviendo en una circunstancia tan compleja, tan difícil, que provoca esta ansiedad e incluso pérdida de valores. Debe ser preocupante lo que observamos hoy de falta de interés de muchos grupos, sobre todo jóvenes, aunque parece que no es el caso aquí en la Dominicana, con los participación en la política, con el involucramiento en no solo reclamar los problemas, sino ser parte de la solución de los mismos. En fin, necesitamos una revitalización de la ciudadanía. El proyecto debe ser a favor de la ciudadanización. Y la pregunta no fue esa. La pregunta es si usted es un gran influenciador, si realmente maneja las fichas detrás del poder, después de su regreso y de su exilio, si realmente se ha fortalecido en la estructura partidaria. partidaria. Te la respondí. En el debate de las ideas. No. Ese es el importante. Eso fue un sí, entonces. Ese es un sí de que estoy participando en el debate de las ideas, en ese terreno que es donde yo creo que hoy quienes tenemos experiencia en la vida pública y además buscamos mantenernos informados de las grandes corrientes de pensamiento universal, tratemos de dar razones, además de emociones. Sin duda alguna, nunca sabemos lo que ocurre verdaderamente detrás del poder y las manos que lo ejercen. Porque caras vemos, pero intenciones no sabemos. Por último, dinos qué opinas de estos hombres que ejercieron el poder detrás de la silla. Opción A. Es el colmo que el que maneja todo nunca nos dé la cara y solo ponga a sus títeres a darla por él. Opción B. Esto siempre ha pasado, seguirá pasando, no me sorprende. Opción C. Siempre es válido que haya alguien detrás asesorando al que da la cara. No le llamaría usurpación de poder. Déjame tus comentarios y los leeremos atentamente. Muchas gracias y apreciamos tu like, comparte nuestro video y nos vemos aquí 3 veces por semana. Y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. ¡Nos vemos!